Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos. La transferencia de los espíritus inmundos se puede hacer a través de las herencias paternas. Por eso es que nosotros, como padres de familia, tenemos que procurar, como decía la palabra profética hoy en la mañana, estar limpios y salir de todos aquellos procesos de contaminación que tengamos identificados en nuestras vidas. Salmo capítulo 51, versículo 5. Mire cómo se trasladan. Le voy a dejar pie de página para el traslado generacional de espíritus inmundos. Salmo 51, 5 dice: he aquí, yo nací en iniquidad. ¿Se recuerda usted quién habla de esto? David. Y en pecado me concibieron mis padres, o me concibió mi madre. Eso declara el Salmo en la versión Las Américas. Quiere decir, mire pues, cuando nosotros examinamos la vida de David, segunda de Samuel capítulo 11 versículo 2 dice: y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. Y alguien dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo? Versículo 4. David envió mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Ahora, dice la Biblia que David había sido concebido ¿en qué? En pecado. El pecado en el cual la madre de David le había concebido era un pecado de tipo sexual. Él había sido concebido en adulterio. Él había sido concebido en pecado. Y como consecuencia del pecado en el cual su madre se encontraba, a él le fueron trasladados generacionalmente espíritus inmundos de sexo. Por eso es que cuando David mira a Betsabé, la desea en su corazón, pregunta por ella, la manda a llamar y se ayunta a ella. Es decir, a él no le importó que ella fuera casada y se acostó con ella. Ahora, la situación es: ¿de dónde le vino esa maña a David? ¿De dónde? De su madrecita linda. Porque dice la Biblia que él había sido concebido con un espíritu inmundo, en pecado, en el cual su madre había adulterado y le había concebido. Ahora, eso no es únicamente lo delicado. Mire, hermana Magda, dice la Biblia que eso mismo se fue potencializando y le fue trasladado generacionalmente a los hijos de David. Entonces encontramos en la Biblia, en un segunda de Samuel capítulo 13 versículo 14, a un Amnón, hijo de David. Y mire lo que dice acá, segunda de Samuel 13, 14. Pero él no quiso escucharla, como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Entonces Amnón la aborreció con un odio muy grande, porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y Amnón le dijo: levántate y vete. ¿A quién tomó Amnón? ¿Qué relación tenía Tamar con él? Ya no solamente fue adulterio, aquí ya habían relaciones familiares mezcladas. Aquí había violación. Aquí no es nada más: en pecado me concibió mi madre. Perdón, con mucho respeto.
A mi mamá un día le entró la luna, agarró viaje y por eso estoy yo aquí. Una noche de copas. Nadie tiene el derecho de juzgar a una madre. Pero una madre que entra en ese tipo de componendas debe de saber que sus generaciones pueden ser marcadas con el adulterio. Así como David fue concebido en pecado de adulterio, de esa misma manera David genéticamente le trasladó no solamente el espíritu de adulterio a Amnón, sino de alguna manera, amado hermano, fue marcado porque Amnón violó a su hermana. Y ese problema no solamente lo tuvo Amnón. Cuando nosotros vemos a Absalón, que era hermano de Amnón, hijo de David, segunda de Samuel capítulo 16 versículo 22, dice: levantaron pues para Absalón una tienda en el terrado, y Absalón se llegó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. Aquí ya no únicamente, amado hermano, hubo una situación de adulterio. Aquí ya venía la vergüenza sobre su padre. Absalón se allega con todas las concubinas de su propio papá. Todas las doncellas que en aquel entonces le era permitido al rey, hoy no. Entonces alguien debe de saber, amado hermano, que al momento de entrar en un proceso de adulterio va a tener repercusiones también de espíritus inmundos sobre sus generaciones. Porque usted sabe que cuando dos personas se ayuntan en relación, unifican espíritu. Salomón, hermano de Absalón y hermano de Amnón, hijo de David, y tuvo 700 mujeres. Primera de Reyes capítulo 11 versículo 3. Y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. Sáquele cuentas: 700 mujeres princesas, 300 concubinas, ya van 1000. Y sus mujeres desviaron su corazón. Todos los hijos de David clavearon de sexo. Todos. De alguna manera viene la pregunta: ¿de quién fue la responsabilidad? Vení para acá, patojo mañoso, te va a caer. ¿Qué estás hablando ahí? Cosas y haciendo cosas que no son. Y va a decaerle el patojo. Pero el patojo, perdónenme la expresión, es mañosito. A él le gusta andarle levantando la falda a las muchachitas. Les gusta andarles. Cuando un patojito mañosito aparece por ahí, se echa de ver rapidito. Patojo mañoso, chuco, te va a caer. Ra. Póngale pausa. ¿Quién le enseñó al muchachito a ser chuquito? En el entendido que la palabra chuquita es mañosito, pues ¿quién le enseñó a ese niño a ser mañoso? Perdóneme, ¿quién les enseña a los niños a tocarse ellos mismos? Ay, eso es natural, le diría un psicólogo. No. Para él tal vez sí, porque es mañoso. ¿Quién le enseña a los niños a tocarse? Y uno muchas veces va tras el niño. Ay, patojo, chuco, mañoso, ¿quién te está enseñando? En el colegio te están enseñando. Póngale pausa. Porque si no fue el niño y no fue usted, puede que le haya sido trasladado generacionalmente. Es decir, esas cosas no aparecen de un día para otro. Al niño se le está manifestando un espíritu de lascivia. Usted sabe, hermano, y se mira en la televisión, aunque no se necesite ir a la televisión, como muchas veces niños pequeños o niñas pequeñas despiden lascivia y provocan que niños de mayor edad les busquen, porque hay puntos de contaminación de espíritus inmundos que puede venir impregnado el niño. Yo no te enseñé esas mañas. Póngale pausa. Muchas de estas cosas no vienen porque se enseña, sino por contaminación de espíritus. Entonces, cuando un niño aparece con cositas raras, uno tiene que poner especial atención, amado hermano,
Porque puede que el niño haya sido contaminado en alguno de los diferentes puntos que hablamos al inicio, esos 7 puntos de contaminación. O incluso puede que lo que le esté afectando al niño sea un punto de contaminación adquirido no necesariamente por él ni por sus padres, sino por sus generaciones. Y uno va a darle al niño y a la niña, chuco, chuca, ya te enseñé, de mí no has aprendido esas mañas, te voy a dar. Y le da paleta y le da paleta y no se quita. Porque ahí no está hablando de la sujeción del alma del niño. Ahí está hablando de un punto de contaminación, de un espíritu inmundo. La madre de David concibió a David en pecado. Como consecuencia de haber concebido a David en pecado, le fueron trasladados a Amnón, a Absalón y a Salomón el pecado del sexo indebido. Porque una de las cosas que hay que enseñarle a los niños es que el sexo es una bendición en el tiempo de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la bendición en la sexualidad de un joven o de una señorita? ¿En dónde radica si es en bendición o es en maldición? Porque es lo mismo, antes o después es lo mismo, simple y sencillamente el tiempo y la bendición de Dios. La relación íntima fuera del lugar y la relación íntima dentro del orden de Dios es la misma. Lo que la diferencia es el tiempo de la bendición de Dios. Porque fuera de tiempo deja de ser bendición, en tiempo es una bendición de Dios. Entonces, muchas veces lo que hacemos tenemos que considerarlo padres de familia, que lo que estamos haciendo se lo podemos trasladar incluso a nuestras generaciones. Y uno se tiene que sentar, mire hermano, con oído circuncidado, por favor, lo que le voy a decir es con oído circuncidado. Es que viera, pastor, esta mi muchachita tiene 16 años y viera cómo la siguen los hombres y todos son mayores. Oh, venga para acá. ¿Cómo así? Sí, miren, patojita de 13, 14 años la siguen los hombres de 25 y todos son puros hombres de 25, hermano pastor. Como ya está bonitilla la patojita y no tiene amistades. No, todos sus amigos son de 20 y pico. Una niña de 13, 14, 15 años. Eso está fuera del orden y del tiempo. Hay que sentarse y examinar en dónde existió un punto de contaminación. En ella o un punto de contaminación que se le haya sido trasladado generacionalmente. Mire mi patojo, 17 años y viera usted cómo hasta mis amigas me lo chulean. Ay, mis amigas, ay, a ver cuándo me prestas a tu hijo para que salga a tomar un café conmigo. ¿Cómo así si es un niño de 17 años? Que mide 1,90 es otra cosa, pero la cabeza la tiene de 16. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Entonces, número uno, tenemos que examinar que no hayan manifestaciones de espíritus inmundos en nosotros. Por favor, no necesariamente porque tú lo estés haciendo en este momento, sino porque te pudo haber sido legado a través de una contaminación espiritual en el ADN espiritual. Y no digamos la responsabilidad nuestra de hoy ser libres y limpios para garantizar que nuestras generaciones no traigan esas mismas mañas. Porque usted no me deja mentir, a veces uno se encuentra peleando con cosas que uno ni siquiera sabe, hermano. Casos recurrentes. Así como a David los 3 varones le nacieron con la misma deficiencia que le fue inyectado en la abuela. Mire qué tremendo. Ahí estaba el pobre Amnón, el pobre Absalón y el pobre Salomón peleando con un espíritu inmundo de sexo que ellos ni siquiera lo pidieron. Lo desarrollaron, sí, pero la responsable habría que regresar a ver también en dónde contaminaron a la mamá de David
y si no le había sido legado por su madre. Pero en el peor de los casos, basado en el punto de partida, el problema de Salomón, el problema de Amnón, el problema de Absalón era responsabilidad de la abuela, porque la abuela es la que los había contaminado. ¿Cómo? Cuando concibió a David en pecado. Obviamente ella no lo hizo con querer queriendo, como dijera el Chavo del Ocho, ¿verdad? Quiere decir que incluso hay maldiciones generacionales en los nietos por lo que los abuelos hicieron. Ahí es donde entendemos aquel versículo que cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén, dice: desaten el asna, porque me es imprescindible usar el pollino. Se iba a subir en pollino virgen, ¿por qué mandó a desatar el asna? Porque para que el pollino fuera libre y pudiera ser domado y montado por el Señor Jesús, tenía primero que ser libre el asna, la mamá. Entonces, otra de las cosas que tenemos que considerar es que los espíritus inmundos son generacionales. $700 mujeres, princesas, y 300 concubinas. 1000 mujeres tenía Salomón. Imagínense, hermano. Se fue potencializando. Uno de los hijos de David, violador. El otro, promiscuo. Pero si usted y yo nos sentamos a examinar, ¿qué culpa tenía Salomón? Evidentemente el corazón de Salomón se partió cuando vio que venía la reina de Saba, escuchó lo que no tenía que escuchar y fue un burulú, fue un rollo. Pero la contaminación le había sido instalado sobre la abuela. Mire desde dónde trabajan muchas veces las contaminaciones. Y uno dice, pero yo no sé por qué este patojito me salió así. Porque a veces somos transmisores de espíritus acatzartos, donde operan contaminaciones de impureza sexual, de fornicación y de adulterio. Por eso no es nada más de ayuntarse con una persona, amado hermano. ¿Cómo se trasladan generacionalmente? A través de receptores. Así como una radioemisora. Usted enciende ahorita su radio, o por ejemplo, los hermanos que me están viendo ahorita por la internet, ellos están recibiendo esta señal. La están viendo ahorita en casa o donde se encuentren, pero la señal está siendo emitida acá. Entonces hay un emisor, que es esa cámara de video, de televisión, y hay un receptor en casa. Entonces, de esa misma manera opera en el plano espiritual, con emisores y receptores. ¿Cómo se hace un receptor? ¿Cómo se crea un receptor? Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Note por favor. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a batalla, David envió a Joab. David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David, ¿qué dice ahí su Biblia? ¿Qué receptor ve usted ahí? Mire lo que puede provocar un problema sexual en un varón y en una mujer. Yo creo que el caso de una vez lo tipifica para entrarle a los dos. Aconteció que en la primavera, el tiempo cuando los reyes, ¿qué? Ok, si el tiempo era de guerra, y dice la Biblia que en tiempo de guerra los reyes salen a la batalla,
David permaneció en Jerusalén. Como consecuencia de su permanencia, mire cómo tenemos que concatenar. Como resultado de permanecer en Jerusalén, ¿qué le sucedió a David? Ayúdeme. ¿Qué le aconteció a David como resultado de permanecer en Jerusalén? Se ayuntó con la esposa de Urías Eteo. Es decir, vino un problema de adulterio. ¿Sí? ¿Cuál es el receptor? ¿Cuál fue el receptor del adulterio? ¿Cuál fue el receptor del adulterio? ¿Perdón? Comodidad, fidelidad, infidelidad, ¿qué más? Acomodamiento, ¿qué más? ¿Sabe cuál fue el problema de David? Ser irresponsable. Por irresponsable operó en él un espíritu de sexo. ¿Por qué? Porque él tenía que estar batallando, no durmiendo. Por favor, tome nota que un varón de Dios cae en adulterio. En el caso de David, por irresponsable, porque él tenía que estar en ese momento en lo que estaban haciendo todos los reyes, peleando. Entonces un hombre puede caer en problemas de adulterio cuando en su vida se empieza a marcar la irresponsabilidad de tomar su papel y hacer lo que le corresponde hacer en el reino de Dios. Tenía que estar orando, tenía que estar leyendo la palabra, tenía que estar ayunando, tenía que estar buscando el rostro de Dios, pero él no buscó el rostro de Dios, él no ayunó, él no oró. Él, amado hermano, se subió a la terraza y empezó a observar la irresponsabilidad de no estar batallando en el espíritu. Puede llevar un hombre al adulterio. El receptor del adulterio de David fue la irresponsabilidad de no ir a la guerra. O sea que ser irresponsable a uno es el primer detonante para el adulterio. Tenía que estar atendiendo. ¿Cuántas esposas tendría David? Cualquier cantidad. Él tenía que estar ocupado en las cosas del reino, en las cosas del rey. Mire pues, aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes tienen atribuciones, los reyes tienen atributos que llevar a cabo. Y en vez de estar cumpliendo con los atributos de rey, porque dice la Biblia que hemos sido constituidos reyes. La atribución de un rey es atender su casa. La atribución de un sacerdote es atender su casa con las necesidades espirituales. Quiere decir que él no estaba cumpliendo conyugalmente en su casa. Y como consecuencia de la irresponsabilidad de no cumplir con lo que debía en el reino, su reino es su casa, sacerdote de Dios. Por no estar ocupado, por no estar preocupado y ocupado en las cosas de casa, empezó a ver las necesidades de la casa extraña. Y eso, ser irresponsable, no estar haciendo lo que tenía que hacer, no estar batallando, le provocó a él un problema que le fue legado y heredado a sus propios hijos. Por eso es que cuando uno encuentra ese tipo de situaciones, hermano, uno como siervo y como sierva de Dios debe de estar muy claro con la situación. Porque aquí no solamente, perdóneme, no solamente el dolor que se causa internamente en el corazón del hombre y la mujer, sino lo que uno traslada de espíritus inmundos a sus generaciones.
porque en una relación ilícita ya hay espíritus inmundos metidos. ¿Cómo se puede activar otro conector? Segunda de Samuel capítulo 11 versículo 2. Mire todos los conectores que David tenía activos y no se había dado cuenta. Y al atardecer David se levantó de su lecho. Segundo conector que David tenía activo: la pereza. Como consecuencia de la pereza, porque dice la Biblia que se quedó en su lecho. La haraganería, la pereza, es una tierra fértil para que los pensamientos del hombre divaguen. Y usted sabe que todo pecado inicia primeramente en el pensamiento. Uno lo piensa, cae al corazón y se ejecuta. Entonces, David tenía el receptor de la irresponsabilidad, tenía el receptor de la pereza. Por eso, mire, hermano, si ahorita no está trabajando, levántese, lea la prensa y salga a dejar currículums, pero no se quede solo en casa. Aquellos varones que tienen tiempo excesivo por el tipo de trabajo que tengan, procuren no estar solos. Se levantó de su lecho. Y dice la Biblia que vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. Conector número 3 que activó David: vio lo que no tenía que ver. Varón de Dios, varón casado, tus ojos para tu esposa. El tercer receptor, mire cómo venía David flaqueando. Por eso se fueron feos sus hijos. David no fue a la guerra, fue un irresponsable, se quedó en su lecho, se quedó haraganeando, vio lo que no tenía que ver, pero no se quedó solo en ver. David mandó a preguntar, segunda de Samuel capítulo 11 versículo 3, David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo? Perdóneme, el tercer receptor, el cuarto receptor que David activó fue el de investigar lo que no le importaba. Perdón, mire, hermano, con mucho amor y con mucho respeto se lo digo. ¿Qué le importa a usted cómo trata el otro hermano a su esposa? ¿Qué tiene que andar? ¿Y cuánto tiempo tienen ustedes de casados? ¿Y dónde viven? ¿Y a qué se dedica tu esposo? ¿Y en qué trabaja? Y ti, María, cuando sintió amado. Preguntar lo que a David no le importaba le costó la transmisión de problema de índole sexual a sus hijos. Se quedó haraganeando, no salió a la batalla, estaba en su lecho dormido, se puso a ver lo que no debía y se puso a preguntar lo que no le importaba. Aunque no diga amén. Ese es el problema. Ahora, mire, hermano, el pecado en sí es un rollo para uno, que es el que ejecuta. Pero ¿qué culpa tienen sus hijos de las mañas que a veces los padres cargamos? Absalón, Amnón y Salomón, todos se fueron feos. Los tres hijos, le fue legado un espíritu generacional, sexual, a causa de la abuela. Quiere decir que los legados de las abuelas puede trascender hasta sus nietos varones.
dependiendo cuál sea la línea del árbol y cómo se vaya. Ay, ¿y qué tal, mija? ¿Y cómo está tu esposo? ¿Cómo te está tratando tu esposo? ¿Qué le importa? Perdóneme, hermana, perdóneme, hermana. ¿Y cómo eso me dijo el pastor Byron que dijera cuando me preguntara a alguien que no era mi marido cómo me está viviendo? Perdóneme, yo le voy a responder lo que mi pastor me dijo. ¿Qué le importa? O abre la puerta y ahí va para adentro de un adulterio. Miró, preguntó y llamó al 1-800 respóndeme ya. Segunda de Samuel 11:4. Y David envió mensajero y la tomó. Quiere decir que David quiso conocer lo que no debía de conocer. Entonces no solamente se quedó en mirar, preguntó y mandó a traer. Y David envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa y la mujer concibió, traía fruto. Entonces mira, amado hermano, David le abrió la puerta con esos receptores a la fornicación, al engaño, a la infidelidad y al adulterio. Solamente por ser irresponsable de no estar en la guerra, por haber visto lo que no tenía que ver, por haber preguntado lo que no tenía que preguntar y por haber querido conocer, mandando a llamar lo que no tenía que conocer. Varón de Dios, sacerdote de Dios, deje de preguntar lo que no le corresponde preguntar. Deje de ver lo que no le corresponde ver. Ver, preguntar y conocer le valió a David el pecado que le fue trasladado a sus generaciones. Por eso Primera de Pedro en el capítulo 1 versículo 18 dice: sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada. ¿De quién? Esto viene en transferencia familiar. Tremendo, Barman. Transferencia de espíritus inmundos. De esto nos dijo el Señor hoy, que nos teníamos que cuidar, que el Señor nos iba a revelar cuál era nuestro pecado y que con la revelación de ese pecado lo teníamos que entregar y ser ministrados. Por si andas viendo, oyendo y preguntando lo que no debes, hermano, o por si andas viendo, preguntando lo que no debes, hermana. Mira, hermana, cuando un varón que no es su esposo la llame: hola, ¿y cómo amaneciste? Perdóneme, ¿usted quería hablar con mi esposo? No, lo que pasa es, no, si solo quería saber cómo tú estabas. Ah, bueno, si quieres saber cómo estoy, llame a mi esposo y llámelo. Cierra de una vez la puerta. Ay, hermano, usted tan atento, qué lindo. Si tan solo mi esposo se preocupara así. Le quitó llave, abrió la puerta y dijo: pase adelante. No hay que ver lo que no nos corresponde. No hay que preguntar lo que no nos importa. Y no hay que querer conocer lo que no nos incumbe. ¿Cuántos amenes hay en esta mañana? ¿Usted ha oído aquel dicho que dice: dime con quién andas? Ese mero. Los receptores muchas veces vienen a activarse en nuestra vida por asociación. O sea, hay resultados negativos en nuestra vida por con quién andamos. Por eso tenemos que cuidar dónde andamos, con quién andamos y qué andamos haciendo.
Mire pues, Proverbios capítulo 13, versículo 20. Le voy a enseñar cuáles son los receptores por asociación. El que anda con sabios será sabio, mas el compañero del necio, ¿qué dice? Va a ser necio. Póngale atención a esto. El que anda con sabio será sabio, y el que anda con necio, el que es compañero de necio, sufrirá daño. Aquí hay repercusión. El que anda con sabio será sabio, mas el compañero de los necios será necio. Sería la lógica de secuencia. Pero aquí dice: el que es compañero de necios sufrirá daño. No ande con gente que es necia. No se junte con los necios, porque el asociarse con necios lo que le va a traer es daño. Mi hijo, ya te dije, deja esas tus amistades, no te van a llevar a nada bueno, papito. Aquí el sacerdote de la casa soy yo, vos no mandás. ¿Acaso no te digo, no has oído ahí al pastor? Y todavía son ingratas. ¿No has oído a tu pastor? Ah, o sea que solo de ella, suyo no. Que tenés que ser sujeta. Mi hijo, deja esos tus amigos, ya te dije, son malas influencias. Ya viste que andan metidos en cosas raras, mi hijo. Déjalo, papito, vamos a la iglesia. Deja de ser compañero de esos necios. No a la semana en el bote. ¿Por qué? ¿Por ladrón? No, por necio. Por ser necio sufre daño uno. Cuando usted mira a una gente necia, ¿cómo identificamos a un necio? Al necio se le dan consejos y no los deja. Hermano, deje de hacer esto, porque va a tener. A mí el pastor no me manda. Tata, solo uno. No sea necio cuando Dios le da una instrucción. Así te digo, hijo mío, por cuanto te amo, te estoy pidiendo que abandones bla, bla, A, B, C, D, F, G. Ese pastor, mi esposa le contó algo. Ese no es Dios, y sigue en su necedad. El que es sabio es porque anda con sabios. Pero el que es compañero, el compañero ya es: andemos juntos, platiquemos, seamos como dirían, son partners. Cuando vos encontrás a tu amigo, mira, necio, apártese de él, porque el que anda con necios sufre mal. Yo no sé por qué me está yendo mal, pastor, si mire, yo voy a todos los servicios y viera, yo me consagro. Apártese de esas amistades que lo están dañando, y usted sabe que le está hablando el Señor hoy en esta mañana. Proverbios 20:19. Aleluya. El que anda murmurando revela secretos. Por tanto, no te asocies. ¿Con quién? Con el chismoso. Si no quiere que la iglesia entera sepa su vida, apártese de los chismosos. Usted sabe quiénes son. Porque aquí dice que el que anda murmurando revela secretos. No se asocie con chismosos, porque si usted no quiere que su vida la sepa la gente, evite a los chismosos, evite a la gente. Porque mire, hermano, aquí viene otra vez el rollo. No todos los que salieron de Egipto eran pueblo. Entre todos los que estamos en las iglesias hay chusma, y no de la que habla Kiko. Aquí hay hermanos muy consagrados y hay infiltrados del reino de las tinieblas. ¿Cómo le
identifico, pastor? Bien sencillo. Le gusta el wiri wiri y anda contando y averiguando la vida de la gente que no le importa, igual que David, chute. Hermano pastor, es que esto yo me lo ministré ahí en la oficina pastoral. Pues sí, pero también se lo contó a su hermana, que es su amiga. Fíjese que eso a veces llora sangre, hermano. Hermano pastor, aquí me vengo a ministrar, le vengo a decir, hermano pastor, estoy arrepentido. Gloria a Dios, aleluya, oremos. Cristo te ama, te restaura. Y cuando uno sale, Dios les bendiga. Hermano pastor, y ya se enteró lo que le pasó a ese hermano. ¿Cómo así? Mire, le voy a contar. ¿Y vos cómo lo sabes? Es que yo soy su amigo. Sí, seleccione a sus amigos, porque si sus amigos son chismosos, ya le revelaron toda su vida a los demás chismosos, porque todos los chismosos andan en bandada. Cada uno se reproduce conforme a su género. Tan feo que es que le anden a uno averiguando la vida, ¿verdad? Seleccione sus amistades. Dice la Biblia que cuando salió el pueblo de Israel de Egipto venían, y dentro de ellos venía, búsquenme la escritura por favor, si fueran tan amables. Dentro de ellos venía mezclada la chusma. Y la chusma, mire qué cardíaco es esto, hermano. La chusma eran los infiltrados que provocaron el corazón de Dios. Cuando dijeron, queremos carne. Cuando estábamos allá comíamos melones, papayas, uvas, sandía, melocotones. Ya nos cansamos. Queremos comer. Queremos comer. Y empezaron a pedir carne. ¿Sabe quiénes pidieron carne? La chusma, no el pueblo. El problema es que esa palabra carne no es carne de comida. Cuando tú vas al contexto original, esa palabra carne es flesh, que es la carne humana. La carne de animal es meat. Flesh es la carne de hombre. Ellos no estaban pidiendo comida. La chusma, así identificas a la chusma en medio del pueblo, porque lo que quieren es carnalidad. Ahorita usted hace así, ¿ve? Ahí estás. Léemelo, Pedrito, léemelo, mijo, léemelo. Y la chusma de Egipto venía en medio del pueblo. Se dejó de llevar de una codicia, y también los hijos de Israel tomaron y lloraron diciendo, ¿quién nos dará de comer a comer carne? Ahora, ahí hay un clavo. Bueno, ahí hay dos. Esta otra versión. Traducción viviente. Por eso, mire, hermano, con mucho respeto y con mucho amor, no se lo digo a usted, se lo digo a alguien más. Hay que tener cuidado con quién te relacionas dentro de la iglesia, porque no todos los que están en la iglesia son pueblo. Entonces la gentuza extranjera, así dice esta versión, traducción viviente, siempre en Números 11:4. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas, o sea que no fue el pueblo el que pidió carne. Ay, vos esos teléfonos Huawei no son buenos, hermano, mira, se apagan solitos. ¿De quién es este? No sé de quién sea. Se le acabó la... Ay, hermano, te vendo unos buenos, bonitos y baratos. Entonces la chusma que venía entre el pueblo fue la que dijo, queremos carne, queremos comer carne. Pero otro día profundizo un poco más en eso, porque hoy no puedo, aquí hay niños. Dígale no a los chismosos, porque los chismosos revelan secretos.
Proverbios 24:21. Hijo mío, teme al Señor y al Rey. No te asocies con los inestables. Otras personas que aperturan dimensiones diferentes en receptoría son los inestables. Los inestables son los de doble ánimo. Venite vos, vamos a la iglesia. Mira, hermano, por eso es tan delicado uno cuando uno llega a una iglesia invitado por alguien, porque uno no sabe si la persona que lo está invitando es inestable. Pues no le estoy diciendo no acepte la invitación. Lo que sí le digo es no ande atrás del que lo invitó, porque el que es inestable, dice la Biblia, que es inestable en todos sus caminos. Mira, como me dijo uno, viera pastor, me invitó a la iglesia y solo me dejó ahí y se fue. Los inestables, mire con quién más no hay que asociarse. Proverbios 22:24. No te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento. Bueno, es una cantidad grande. Hay asociaciones buenas como hay asociaciones malas. Póngase en pie, por favor, en el nombre del Señor Jesús, porque dependiendo con quién andas, te puede venir bendición. Pero si andas con personas indebidas, puedes acarrear maldición. ¿Quiénes son tus amistades en Cristo? Te pueden traer bendición. ¿Y quiénes son tus amistades fuera de Cristo? Te pueden traer involución. Hoy vamos a entregar delante del Rey todo receptor que pueda estar activo, hermano. Uno de los problemas más grandes que enfrenta la iglesia cristiana son los problemas de índole sexual. Eso está devastando a la iglesia de Cristo general. Bueno, no solamente a la iglesia de Cristo. Usted sabe que aquella iglesia donde tocan la campana a las 6 de la mañana, los sacerdotes tienen serios problemas de pedofilia. Aquí se derramifica. Pero sea cual sea el sensor que de alguna manera podamos haber identificado, mire, hermano, hay cosas que vivimos y experimentamos no porque nosotros las busquemos o las querramos, son herencias. Sí, pues ahora sé por qué tengo esta y esta y esta situación que no logro entregar. Muchas cosas no es porque tú lo quieras. Nadie quiere operante un espíritu de adulterio en su vida. Nadie quiere activo un espíritu de prostitución en su vida. Muchas veces hemos sido heredados. Por eso la Biblia declara que las cosas negativas debemos de ser redimidos de ellas. ¿Cómo? Sabiendo que hemos sido redimidos a través del Cordero. ¿Redimidos de qué? De la vana manera de vivir heredada. Diga conmigo, por favor, heredada. Que no te dé vergüenza si hay cosas que debes de entregar con las que te has visto batallando. Algunas de esas no son culpa tuya, pero las tienes que identificar para atacarlas. Porque a veces uno antes de venir a ministrar se pone a pensar, no hombre, ¿qué van a decir los hermanos? El pastor está ministrando, van a saber que tengo problemas. Gloria a Dios. Voy primas, yo tengo problemas muy serios en mi vida personal. Tengo una gran diferencia, sé a quién voy y a quién se los entrego. Hay cosas que nosotros generamos, pero hay otras que vienen como herencia. ¡Hala! Y ni siquiera de tus padres. Yo he logrado secuenciar en algunas ministraciones que Dios me ha permitido llevar a cabo contaminaciones de hasta cuarta generación. ¿Qué problema tienes? Tal problema, pastor. Ok, vamos a ver, cuéntame un poquito sobre ti. Cuéntame de tus padres. Cuéntame de tus abuelos.
Cuéntame de tus bisabuelos. No sé, ve a investigar. Regresan con información. Sí, pues aquí está, mira. Tus tatarabuelos hicieron pacto de pobreza. Por eso es que no logras salir de la pobreza en la que hoy estás. Pastor, yo trabajo, me esfuerzo, mi esposa sabe, pero nunca logramos salir adelante. ¿Por qué? Porque un tatarabuelo, cuatro generaciones, amado hermano, hizo votos de pobreza. El Espíritu Santo trae revelación. Hay cosas con las que tú y yo batallamos que no son nuestras, que fueron instaladas por generaciones pasadas. Así como Absalón, Amnón y a Salomón los alcanzó el pecado sexual. Mire desde dónde el enemigo lo había instalado. Por lo menos llegamos hasta la abuela de ellos. Ahí todavía habría que seguir hilvanando a ver si la madre de David no le fue trasladado también a través, y así para atrás. ¿Por qué te digo esto? Porque no todas las batallas con las que tú batallas hoy son tuyas. Es decir, bueno, sí son tuyas porque las estás librando, pero no han sido provocadas por ti. A eso me refiero. Para que el acusador no venga hoy a señalarte. Al contrario, que hoy podamos tener libertad en el nombre del Señor Jesús. Que sí, que si hay alguien que hoy desee entregar delante de Dios cualquier situación con la que ha estado peleando, que no sabe su punto de origen, algunas pueden haber sido heredadas generacionalmente, y la operación de espíritus inmundos es una de ellas. Así que quiero dejar abierto el altar por si hay alguien que hoy necesite venir y entregar en el altar situaciones o circunstancias con las que se haya encontrado batallando, que nunca le ha encontrado punto de origen, y que hoy te diga: fue en tus generaciones. Divorcios, hombres solos por generación. Nacieron 5 varones en la familia y los 5 varones, a los 5 se le murieron las esposas. Las 5 mujeres se casaron y las 5 mujeres están solas, se les murieron los maridos. Cosas así que tú ya has de tener identificado en tu corazón. Ven y entrégalas delante de Dios, amado hermano, y sé libre hoy. Has batallado con muchas cosas en tu interior. Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio. Esperamos que el consejo de la palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti. Hasta la próxima.